Hola, muy buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Soy la maestra Patricia Juárez Arista y en esta ocasión estaremos dando seguimiento al contenido de la unidad 1. Como sabes, hemos estado revisando las teorías económicas principales que, han tenido importantes repercusiones en la economía. El día de hoy nos toca analizar la escuela neoclásica. La escuela neoclásica es muy interesante porque es una escuela que va a fusionar ahora elementos de abstracción más profundos, en cierta forma, pero más profundos con respecto al análisis matemático, ¿no? Va a requerir también un nivel de abstracción muy importante que, va a tener también importantes repercusiones a la hora de explicar la realidad. Definitivamente hay que comenzar hablando de los representantes de la teoría neoclásica. Es importante mencionar que si algo tienen en común los representantes en la economía neoclásica es la formación no solamente de economistas, sino también de matemáticos, expertos, por ejemplo, en cálculo diferencial, en resolución de ecuaciones, que van a tener un importante papel a la hora de fusionar la economía con matemáticas que son un poco más complejas. Con ello no quiero decir que otros autores no hayan manejado matemáticas, solo que a diferencia con otros autores, por ejemplo, los autores neoclásicos van a utilizar modelos de abstracción muchísimo más matematizados, incluso utilizando cálculo diferencial, derivadas, por ejemplo, para poder llegar a puntos de equilibrio. Definitivamente, uno de los principales representantes de la teoría neoclásica es el señor Cournot. Él nace en 1801, después muere en 1877. De ahí también otro importante exponente es Dupont. Él nace en 1804, muere en 1846. Ambos son muy importantes porque cimentan las bases del cálculo, ¿no?, para estos modelos más abstractos de la realidad en la teoría económica. De ahí le sigue, por ejemplo, Gibbons. Igual, si te fijas, es más o menos contemporáneo, muere un poco después que los primeros dos. Tenemos a Marshall. Marshall también va a ser muy importante y Marshall va a ser una inspiración para otros economistas que también van a estar a favor del libre mercado. Y con esto te adelanto que los economistas neoclásicos tienen todavía en mente la idea del libre mercado, ¿no? Estas ideas heredadas de los otros pensadores que ya hemos revisado, ¿no? Básicamente lo que es referente al liberalismo económico. Marshall, muere en 1924, es decir, a principios del siglo pasado, y tenemos también a Walras. Walras también es importante, introduce un concepto que es el equilibrio walrasiano y son aspectos que son mucho más técnicos en economía. De hecho, podríamos decir que buena parte de la teoría económica que actualmente nosotros tenemos definitivamente tiene como base el análisis de estos economistas y también matemáticos, ¿no?, que están analizando ahora la realidad bajo esta lupa. Las matemáticas entonces hacen su aparición muchísimo más pormenorizada en los análisis económicos. Por eso decimos que se fusiona la economía y las matemáticas. Y es que a partir de la escuela neoclásica podemos decir que se cambia el nombre que anteriormente se tenía a la economía, que si recordarás, desde Adam Smith es economía política, ¿no?, también ya con los fisiócratas. Ahora cambia únicamente a economía como tal, ¿no? Es haciendo alusión a estas escuelas que son muchísimo más rigurosas para poder comprender los modelos económicos. Por otro lado, muchas de las explicaciones que ellos van a dar con respecto a la realidad parten de este concepto, la competencia perfecta.
Recuerda que la competencia perfecta es precisamente cuando existe libre movilidad por parte de las empresas en un mercado, ¿no? Decíamos, esto les permite competir sin que exista algún tipo de monopolio o duopolio, que en su momento lo vamos a ver, que alteran el funcionamiento de los mercados. Entonces, ellos básicamente van a seguir esta idea, mercados libres, pero libres de la injerencia estatal. Quiero que quede claro eso, sin monopolios. La injerencia estatal bajo la economía neoclásica está, pues sí está mal vista, porque demasiada injerencia estatal llega a distorsionar los mercados, ¿no? Esto es un punto muy importante de la escuela neoclásica. Siguiendo con el análisis, también, mencionábamos hace unos momentos a Cournot. Cournot tiene la ley de la demanda. Recuerda que uno de los principales aspectos que se analizan en la economía definitivamente son los precios. Pero estos precios se determinan también de acuerdo a una demanda. Y esta demanda también va a tener una injerencia, pues obviamente en la cantidad de bienes, ¿no?, que demandan las personas. Lo voy a leer textualmente. Para Cournot, la ley de la demanda consiste en determinar el comportamiento de la demanda de bienes, demanda de bienes en función inversa al precio. Esto lo vamos a ver en la segunda parte de nuestra unidad, cuando nos toque ver la curva de demanda. Y vamos a ver que esa curva de demanda es una serie de combinaciones de bienes que nos ayudan a nosotros a determinar el precio, ¿no? La voy a dibujar por aquí. Tiene un comportamiento más o menos así, ¿no? Pero dice en un ambiente de ceteris paribus. Ceteris paribus es pues podríamos decir, es una frase muy utilizada entre los economistas, que es como decir algo que pasa cuando todo lo demás permanece constante, ¿no? Por eso dicen un ambiente de ceteris paribus. Si yo, por ejemplo, estoy mencionando que cierto producto tiene esta curva de demanda, la que yo acabo de decir, a ciertos precios, bueno, yo estoy suponiendo que no hay ningún tipo de externalidad, por ejemplo, que se pueda dar para que esta demanda se genere. Entonces, con todo lo demás constante, existe la ley de la demanda. Por eso es ceteris paribus, es un poco haciendo alusión a esta idea de que todo lo demás permanece constante cuando algo sucede. Esta idea, también ha sido muy debatida, porque no siempre la realidad se puede acomodar como un laboratorio. La realidad social es muy distinta, pero para los análisis de Cournot es bastante útil a la hora de determinar la forma en la cual interactúa precio y cantidad. Partiendo de esto, entonces, también se enuncia la teoría de la utilidad. Y es que ahora se pone atención en el beneficio que obtienen los individuos a partir del consumo de bienes y servicios. Y esto va a ser base de algo que se va a denominar economía del bienestar. Esto tiene muchísimas implicaciones. La teoría de la utilidad, pues básicamente va a ser contraria un poco a lo que autores como por ejemplo Marx habían enunciado, ¿no? En el cual pues el valor propiamente se da por medio de la actividad del trabajo, ¿no? Es lo que genera el valor en las cosas. Para los autores neoclásicos van a generar su propia teoría y entonces, van a ponderar el consumo, ¿no? La utilidad, el beneficio que obtenemos nosotros los individuos cuando consumimos, y realmente pues es lo que nosotros medimos en las curvas de oferta y demanda que, repito, más adelante estaremos observando. Tenemos también la teoría del equilibrio parcial. Esto también es otro concepto importante dentro de la teoría de los neoclásicos. Básicamente se refiere
a modelos que definen variables importantes en el sistema de mercado, ¿no? Y que tienen restricciones o condiciones institucionales o éticas. No nos vamos a adentrar mucho en la teoría del equilibrio parcial, pero bueno, la enuncio porque es también una de las importantes aportaciones de esta escuela neoclásica. Bien, tenemos una serie de conclusiones que me parece importante destacar entonces con respecto a la escuela neoclásica. Primero, la relación entonces que esta escuela viene a poner entre las matemáticas y la economía. De tal forma que, bueno, es tan profundo que se deja de llamar economía política a todo este análisis económico de la realidad para únicamente centrarse en economía. Una economía que está abstraída y se sube a un nivel matemático, ¿no?, en el cual se hacen suposiciones de la realidad. Esto genera mucho debate. Sin embargo, yo te puedo decir que para mediados del siglo XIX y principios del siglo XX, la teoría neoclásica tiene una importante influencia. Siguiente. Hay una relación entonces económica entre el precio y las variaciones de la oferta y demanda. Las curvas de oferta y demanda, vas a ver que son, las voy a dibujar por acá, son básicamente dotaciones de bienes a cierto precio que tienen que llegar a un punto de equilibrio, ¿no? Pero esta relación económica para determinar el precio de las cosas es muy importante para los neoclásicos. Siguiente. Los neoclásicos descartaron el trabajo como la única fuente de valor económico, a comparación de Marx, que lo habíamos visto en la sesión pasada, pero también proponen que sea ahora la utilidad y las preferencias de los consumidores los que generen ahora ese valor. De ahí que, bueno, surge la teoría, decíamos, de la utilidad. También es importante destacar que para los neoclásicos es el consumidor y no la mercancía quien otorga el valor de un bien. Y entonces va a surgir toda una teoría relacionada con el consumidor. De hecho, este es uno de los temas que nosotros estaremos analizando en este curso de economía. Es importante entonces también, por último, mencionar que los modelos económicos se van a volver muy recurrentes en la representación de la realidad. Las gráficas que tienes atrás, que las podemos ver dibujadas en esta pantalla, podríamos pensar que únicamente son gráficas que se apliquen en el campo de las matemáticas. Sin embargo, las personas que se dedican al estudio de la teoría económica saben que estas gráficas son bastante recurrentes a la hora de analizar la realidad. Se aplican también este tipo de curvas, por ejemplo, en análisis financieros, se aplican, en infinidad de cosas, pero bueno, implican también un estudio matemático a veces profundo. Buena parte de los teóricos economistas a partir del siglo XX, que están bajo la corriente neoclásica del libre mercado, y vamos a ver más adelante la teoría monetarista, tienen algo en común, y es esta abstracción matemática de la realidad. Bueno, hasta aquí estaríamos dejando entonces la sección de la escuela neoclásica. Esto, va a ir tomando tonos muchísimo más contundentes, muchísimo más claros para la época que estamos viviendo. Pero bueno, te agradezco mucho tu atención y que tengas una excelente tarde.